The Black Files, los archivos de la organización. Episodio número 2. Bermud, el jefe y su relación. Muy buenas, amantes de Detective Conan. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Black Files, una serie donde cada episodio está dedicado a resolver y teorizar sobre un misterio general de la Organización de los Hombres de Negro y todas las pistas vinculadas a dicho misterio. Hoy estrenamos el segundo episodio de la serie y era un tema que tenía muchas ganas de hablar. Además, me habéis preguntado muchísimo por comentarios y habéis debatido bastante. Es actualmente otro de los misterios más grandes en toda la obra de Detective Conan y que más ansias los fanáticos estamos deseando que se revele. De lo que vamos a hablar hoy es sobre la misteriosa relación entre Bermud y el jefe. Antes de que continuemos con el vídeo, por favor, solo te pido que hagas una cosa y es que le des like al vídeo. Por favor, solo es un clic, lo que tienes que hacer ahí abajo. Tarda solo un segundo y de verdad que si todos nos ponemos de acuerdo, a mí me ayudáis un montón. Si lo estás viendo desde el móvil es simplemente tocar la pantalla y si es desde el ordenador es solo un clic. Y seguro que en ambos casos luego lo vas a hacer para salir de YouTube. Así que no te cuesta nada hacer lo mismo para echarme un cable. Por favor. Ahora sí. Os llevaba diciendo que iba a traer este vídeo desde hace meses y os dije que teníais que esperar un poco a que subiera los dos vídeos anteriores. Primero el de 10 cosas sin resolver de Reinya Karasuma, porque ya lo había empezado, y segundo el estreno de The Black Files. Necesitaba arrancar la serie hablando sobre toda la información del jefe para The Black Files empezase con una especie de continuidad, comenzando con un tema tan general como tal y continuando poco a poco con episodios protagonizados por temas más concretos. Sin embargo, al estar al comienzo de la serie, los primeros episodios serán de temas mucho más generales y grandes, y el misterio de la relación entre Bermud y el jefe creo que lo podemos considerar como uno de ellos. Así que, por eso mismo necesitaba mantener un orden de subida en el canal, y ya que estamos tan bien os he contado un poco sobre cómo van a ir las mecánicas de The Black Files en el canal. Dicho esto, debo decir que para el vídeo de hoy me he comido la cabeza hasta el último rincón de mi mente, para poder exponer y probablemente todo el análisis más grande sobre la relación entre Bermud y el jefe. En este vídeo vais a ver incluso las posibilidades más estúpidas, pero como digo, esto es un análisis muy grande donde debemos considerar hasta la más mínima tontería. Vamos con los bloques que nos van a ser de ayuda para realizar este profundo análisis. El primer bloque va a ser una introducción, el segundo vamos con las posibilidades descartadas, en el tercero os voy a comentar mis argumentos personales principales, en el cuarto vamos a ir con las 55 opciones sobre la relación entre Bermud y el jefe, y por último vamos a tomar conclusiones y os voy a contar mi opinión general. Vamos con la introducción de este misterio y cómo se ha convertido en uno de los más hablados entre la comunidad a lo largo de los últimos años. El 4 de junio de 2014 sería una fecha muy importante para la historia de Detective Conan. Ese día se publicaba el capítulo 898 del manga y éramos testigos de una escena muy importante de la obra. No solo este capítulo pondría punto y final a la saga Escarlata y el arco de Bourbon en definitiva, sino que Bermud y Amuro tenían una conversación muy interesante. Amuro le comentaba a Bermud que los miembros de la organización se sorprenderían si supiesen que el jefe es su... Y antes de terminar la frase, Bermud le apuntaba con una pistola para amenazarle de no mencionar su secreto. Amuro le pedía a Bermud que se calmase un poco y se quedara tranquila, que su secreto estaba bien guardado con él. Esto se convirtió en una pista muy potencial tanto para el jefe como para Bermud, y desde este punto comenzó a ser uno de los temas de conversación más hablados entre los fanáticos de Detective Conan. ¿Qué relación tienen Bermud y el jefe? Pues vamos a analizarlo.
Bien, en este bloque voy a comentar dos posibilidades que descarto completamente según mi opinión, y no creo que terminen siendo la relación que existe entre los dos personajes debido a las explicaciones que daré a continuación. Antes que también me venga algún amargado en los comentarios, ya voy diciendo que también me puedo equivocar y termine siendo una de estas opciones. Aquí todo es posible. Bien, Bermud es la esposa del jefe o la ex esposa del jefe. Esto es muy fácil. En primer lugar, dudaría mucho que fuese la ex esposa del jefe. Si Bermud es el miembro favorito del jefe, ¿en qué cabeza cabe que tu ex sea tu miembro favorito de la organización? Y más, cuando el jefe es el mismísimo Lucifer. No tiene sentido que una persona tan fría como lo es el jefe siga teniendo de favorita en su organización a su esposa. Sobre ser marido y mujer tampoco lo considero una opción por dos razones. La primera de ellas es la que más peso tiene. En el file 287 ocurre la escena del martini, donde Bermud le dice a Jin que si le apetece hacer unos buenos martinis. Esta escena llegó a ser censurada en el anime, pero implica y está confirmado que Bermud y Jin tuvieron una relación en el pasado en la organización. Hasta ahora no se sabe qué límites tuvo ni cómo fue, pero la tuvieron. Además, existe un libro de referencias en Detective Conan que fue publicado en 2003 llamado Conan Drill, donde se muestra la imagen que veis en pantalla. Podemos apreciar que en ese libro también se confirma de manera oficial que Bermud y Jin tuvieron una relación, pero solo hasta el punto de tener relaciones sexuales. A través de esta razón, dudo mucho que el jefe permita a su esposa serle infiel y más con Jin, quien es otro miembro muy fiel al jefe y no lo desobedecería hasta la muerte. Y es más, también descarto invalidar esta razón si se intenta ver al jefe como una persona que le da igual que su mujer le sea infiel. Pienso que es totalmente lo contrario, una persona muy egoísta y posesiva. Entonces, no tendría sentido esa ausencia de sentimientos. La segunda razón por la que no creo que el jefe es el marido de Bermud es por una postal de Año Nuevo de Gosho en 2015. Sin embargo, esta razón es un poco ambigua dependiendo de cómo interpretes la respuesta de Gosho a la pregunta. En esta postal le preguntaron si James Black es el jefe de la organización y el marido de Bermud. Gosho respondió a ambas cuestiones con un no. No obstante, el segundo no sabemos si hacía referencia a que James Black no es el marido de Bermud o que el jefe como tal no es el marido de Bermud. Aún así, vamos a tomar como respuesta la segunda y reforzamos nuestro argumento para descartar a Bermud como la esposa del jefe junto a la primera razón. Sin embargo, si Gosho se refería a James Black, aún nos queda la primera razón para defender este razonamiento de que Bermud no es la esposa del jefe. En este bloque os voy a presentar mis 5 argumentos principales a los que me aferro para defender cuál es la relación más concreta que hay entre Bermud y el jefe. También pienso que estos 5 puntos son los más importantes con los que tenéis que tratar a la hora de hablar sobre la relación entre Bermud y el jefe. Bien, el primero de ellos, la postal de Año Nuevo de 2015. Segundo, el martini. Tercero, el sentimiento de tristeza y nostalgia de Bermud. El cuarto, el tesoro de Bermud. Y quinto, de Gundam y Gosho Oyama. Bien, vamos con el primero, la postal de Año Nuevo de 2015. La hemos comentado previamente en el bloque anterior. Es una respuesta ambigua de Gosho donde no sabemos si descarta a James Black o al jefe de la organización como marido de Bermud. Sin embargo, nos tomamos el privilegio de que se refería al jefe de la organización y ha descartado que no es su marido. Número 2. El martini. También lo hemos explicado en el bloque anterior. Es otro punto que refuerza la hipótesis de que el jefe no es el marido de Bermud, debido a que tuvo una relación con Jin en el pasado y sabiendo lo egoísta y frío que es el jefe, dudaríamos mucho que esto pudiese ocurrir tanto por la parte de Bermud, de estar muy vigilada por su jefe, y tanto por la parte de Jin, quien es una persona muy fiel al jefe y no lo desobedecería de tal forma teniendo una infidelidad con su mujer. Además, que la fidelidad de Jin al jefe es por orgullo, y ya sabéis que Jin no mancharía su orgullo por nada del mundo. Por tanto, esto ayudaría a que quedase descartado que el jefe y Bermud fuesen marido y mujer, debido a los martinis de Bermud y Jin en el pasado. Número 3. El sentimiento de tristeza y nostalgia de Bermud.
Esto es una pista muy importante y que la verdad ha caído en el olvido, y es por eso que nunca he visto a nadie comentarla. Nos tenemos que ir al file 470, y mientras que Conan recuerda el momento en el que Bermud le escribe a su jefe, Conan recuerda a Bermud estar escribiendo con una cara llena de tristeza y nostalgia. Bien, esto es muy importante, y con cada calificativo me da que pensar dos cosas. Para la tristeza, me da a entender que Bermud no le gusta estar en la organización, no le gusta estar ahí, y quiere salir de ella. Eso implica que el jefe debe ser una persona que no le gusta a Bermud. Al fin y al cabo, por mucho que le sirva y sea su favorita. Ella es consciente que el hecho de que una persona como el jefe, sea quien sea el familiar que sea, no le deja vivir la vida que ella quiere. Para la nostalgia, es una pista muy fuerte y un calificativo muy correcto para intentar teorizar sobre más allá del pasado de Bermud. Tenemos que repasar antes el mensaje que le escribió el jefe. Creo que te he dejado demasiado. Vuelve ahora mismo conmigo, Bermud. Y ahí, según Conan, la expresión de Bermud es una expresión de nostalgia. Cuando una persona tiene una expresión de nostalgia puede ser para bien, donde la nostalgia te hace recordar momentos muy bonitos de tu vida en el pasado, o para mal, donde te hace recordar momentos acompañados de un sentimiento de tristeza, como le ha pasado a Bermud. Entonces, si esa nostalgia triste fue producida a raíz de leer un mensaje donde el jefe le corta la libertad a Bermud, puede ser interesante pensar que Bermud ha tenido momentos en su pasado donde el jefe era un total controlador sobre la libertad en su vida, y era el responsable de poner los límites. Por lo tanto, esa expresión en su rostro sería un recuerdo más de su pasado con el jefe, donde podemos pensar que no la trató para nada bien. Quedaos con esto. Número 4. El tesoro de Bermud. Esta es otra gran pista para apoyar el argumento de que Bermud no tiene ninguna estima sobre el jefe. Y esta ha sido una persona que la ha tratado muy mal durante su vida. Vámonos al file 957. En los paneles finales vemos que Bermud declara en sus pensamientos que los únicos tesoros que tiene en su vida son Shinichi y Ran, implicando que son las dos únicas personas que le importan en su vida y tiene estima por ellos. Esto también da lugar a que Bermud tiene cero estima por el jefe, dejándolo fuera de este grupo, y reforzando la idea de que la posible relación que exista entre ellos sea la de dos familiares que no se llevan nada bien. Argumento número 5. The Gundam y Gosho Aoyama. The Gundam es una serie de la que Gosho Aoyama ha sacado bastantes referencias para conectar a los personajes en su obra y también formular sus nombres. Una de las conexiones más acertadas a través de esta serie es cuando la comunidad conectó a Shuichi Akai y Masumi Sera como hermanos. Esto se teorizó analizando el nombre de Shuichi Akai. El apellido Akai proviene del apodo personaje Char Aznable, y el nombre de Shuichi proviene de Shuichi Ikeda, el seiyuu de Aznable, y que al mismo tiempo también lo era para la gente del FBI en Detective Conan. Entonces, si combinabas nombre y apellido, nacía el nombre de Shuichi Akai. Cuando apareció Sera y se planteó la posibilidad de que fuera su hermana, la gente recordó que Char Aznable en The Gundam tiene una hermana la cual se llama Mas Seila, cuyo nombre puede llegar a tener un paralelismo con Masumi a la hora de pronunciarlo. Este detalle favoreció la teoría de que Akai y Sera son hermanos en su día, y algo así podríamos apoyarnos encajando a Bermud en The Gundam. La seiyuu de Bermud, Mami Koyama, le da la voz en The Gundam a Kycilia Zabi, y para poneros en contexto, este personaje es la hija del dictador. Entonces, basándonos en que Gosho le encanta jugar con los nombres de esta serie y relacionarlos con Detective Conan, no podemos bajar la guardia en el detalle donde su seiyuu le da voz a un personaje que es la hija de un dictador. De primeras, ya sabéis que Bermud está inspirada directamente de la actriz Sharon Stone, pero como digo, después de la cantidad de referencias en distintos aspectos que ha extraído Gosho de esta serie, tampoco podríamos bajar la guardia con este detalle, donde nos podría dar indicio sobre la relación de Bermud y el jefe a raíz que su seiyuu le da voz a la hija del dictador. Vale, por fin llegamos al bloque donde vamos a debatir todas las posibilidades que pueden haber sobre la mesa. Este bloque me es muy difícil de explicar, y espero poder explicarlo todo de la manera más precisa, fácil y concisa para que nadie se pierda. Lo primero de todo,
Los bloques anteriores han tenido una función principal de exponer puntos muy interesantes para ver ahora, en este bloque, cuáles de todas las posibilidades que existen tienen mayor probabilidad de ocurrir. Como habréis visto en el título, son 55 opciones las que he recopilado en total. Quizás os preguntaréis cómo es esto posible y cuáles son todas esas. Bien, a la hora de teorizar sobre qué relación existe entre el jefe y Bermud, he querido teorizar de la manera más precisa posible en relación con el pasado de Bermud y su familia. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vemos obligados a señalar 3 factores para teorizar y de esta manera vamos a obtener las 55 mini teorías en total. Estos 3 factores son los siguientes. El primero de ellos, el incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? En el flashback de Nueva York, cuando Bermud está hablando sobre su pasado con Shinichi, Ran y Yukiko, menciona que sus padres murieron en un incendio. En función de cómo vamos a tomar este factor, se nos puede abrir un gran abanico de posibilidades, si es verdad o si es mentira. El segundo factor, la disociación de Sharon y Chris Vineyard. Todos sabemos a estas alturas que Sharon y Chris Vineyard son la misma persona. Sin embargo, en algunas posibilidades vamos a romper esta regla y vamos a proponer que Sharon existió de verdad, madre de Bermud, y la actual Bermud es Chris Vineyard. En cambio, en otras no tomaremos en cuenta esta regla. Esto también influye mucho a la hora de hacer recuento de opciones. Ahora, cuando hablemos de ello, quizás lo veis mejor. El tercer y último factor es encajar su conexión con Renya Karasuma. Vale, espero que todo el mundo hasta este punto no se haya perdido. Simplemente os he contado cómo os voy a explicar cada una de las 55 mini teorías entre Bermud y el jefe, a través de 3 puntos: el incendio de los padres de Bermud, la disociación de Sharon y Chris Vineyard y la conexión con Renya Karasuma. Para exponer la lista de las 55 mini teorías, vamos a presentar 15 categorías, las cuales, entre todas, recopilan las 55 posibilidades. Estas 15 categorías o grupos son los que veis en pantalla. Cada categoría podría encajar perfectamente en la frase que dijo Amuro y Bermud no le permitió acabar. Sin embargo, en función de los 3 factores previamente mencionados, se puede obtener una interpretación u otra totalmente distinta para contar el pasado de Bermud con el jefe. Creo que ahora entendéis mejor lo de estos 3 factores. Bien, antes de comentarlos, me he dejado la última opción en la recámara porque es una opción muy interesante y no os quiero hacer spoiler. Es una cosa muy loca, ya lo veréis más tarde. Bien. Antes de comenzar me gustaría señalar algo y a partir de los 3 factores que vamos a tener en cuenta, también vamos a tener una consideración extra. Esta consideración extra es que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de jefe, nos referimos a Renya Karasuma exactamente. Sin embargo, van a haber casos donde la palabra jefe no se va a referir a Renya Karasuma y se va a referir a otra persona, ya que estas teorías derivarían de la cuarta posibilidad dentro de mi esquema del estado actual del jefe, el cual veis en pantalla. Y se trataría de que Renya Karasuma sería el fundador de la organización, pero no el jefe con el que tiene una relación Bermud. Las otras 3 posibilidades dejan a Karasuma como jefe de la organización y su relación con Bermud intocable. Por eso digo que por lo general estaremos hablando de Karasuma ya sea considerado en un estado u otro. Pero sí que habrá algunas opciones en algunas categorías donde os avisaré que nos basaremos en el cuarto camino y dejaremos a Karasuma en otra posición. Pues bueno, dicho esto, y bien organizado, espero que todo el mundo me siga hasta ahora, vamos a ponernos al lío y desarrollar cada opción de cada categoría. Primera categoría. Bermud es la hija biológica del jefe. Tenemos 6 opciones.
Antes de comenzar con la primera opción, debo explicaros antes lo que es un hijo bastardo, ya que vendría muy bien repasar el concepto sobre todo para esta categoría. Un hijo bastardo es un hijo ilegítimo nacido fuera del matrimonio, de padres que en el momento de concebirlo no podían casarse por algún impedimento. Esto nos va a servir de ayuda para explicar especialmente algunas de las opciones de esta categoría. Opciones 1 y 2. Vamos a plantearla con un esquema mediante los 3 factores previamente mencionados. Primer factor, ¿qué conexión tiene con Renya Karasuma? Renya sería su padre biológico. Segundo factor, el incendio de los padres, ¿verdad o mentira? En este caso, vamos a decir que fue una verdad. Tercer factor, ¿existe Sharon Vineyard? Sí, existe. Y aquí nos deriva la pregunta, ¿qué papel juega Sharon Vineyard? Sharon podría ser lo siguiente. 1. Jugar el papel de madrastra siendo la señora Karasuma. O 2. La madre biológica de Bermud, pero que murió en el incendio junto a su padrastro de aquel entonces. Tenemos estas dos opciones como la 1 y como la 2. Opción 3. Mantenemos los factores 1 y 2 intactos, pero a la pregunta que si Sharon Vineyard existe, contestamos que no. Sharon y Chris siempre fueron la misma persona. Tanto la opción 1 como la opción 2 y como la opción 3 se basarían en teorías donde Bermud fue una hija ilegítima del jefe, de Renya Karasuma. Y es por ello que Bermud sería la hija bastarda del jefe y por eso lo he explicado previamente. Karasuma habría tenido a Bermud y en cualquiera de los 3 casos, Bermud se habría criado con esos padres que murieron en el incendio, pero Karasuma, como padre biológico, nunca la vio crecer y nunca se llegó a casar con su madre biológica, quien falleció en dicho incendio. Entonces, Bermud no podía recurrir a nadie más y por fin se reencontraba con su padre biológico, Renya Karasuma. Luego volveremos a hablar sobre este tema en más profundidad porque podría resolver y explicar muchas cosas. Opciones 4 y 5. Mantenemos intacto el primer factor, teniendo a Renya Karasuma como padre biológico y comenzamos a cambiar el camino. Segundo factor, el incendio de los padres, ¿verdad o mentira? Ahora nos toca decir que es una mentira. Tercer factor, ¿existe Sharon Vineyard? Sí, existe. Y aquí nos deriva la pregunta, ¿qué papel juega Sharon Vineyard? Sharon podría ser lo siguiente, o jugar el papel de madrastra siendo la señora Karasuma, o ser la madre biológica de Bermud. La opción número 6, mantenemos los factores 1 y 2 intactos, pero la pregunta de que si Sharon Vineyard existe, contestamos que no. Sharon y Chris siempre fueron la misma persona. Para estas 3 últimas opciones, seguimos manteniendo a Renya Karasuma como padre biológico, pero tomaremos la premisa de que lo que contó Bermud en Nueva York acerca del incendio de sus padres es una mentira, y siempre tuvo a Renya Karasuma como padre biológico y a otra persona como madre biológica, ya sea Sharon Vineyard como madrastra o como madre biológica u otra persona distinta que conocemos. Aquí se puede seguir manteniendo la premisa de que Bermud es una hija ilegítima del jefe, escogiendo cualquier tipo de madre de las 3 mencionadas en estas 3 últimas opciones. Categoría número 2. Bermud es la hija adoptiva del jefe. Tenemos 5 opciones. Para esta categoría seguiremos considerando a Bermud como una hija ilegítima del jefe. Ahora entraremos en detalles sobre cómo sería su función dentro de las opciones de esta categoría. Opciones 7 y 8. Primer factor, ¿qué conexión tiene con Renya Karasuma? Renya sería su padre adoptivo. Segundo factor, el incendio de los padres, ¿verdad o mentira? Empezamos a tomarlo como si fuera una verdad. Tercer factor, ¿existe Sharon Vineyard? Sí, existe. Y aquí nos deriva la pregunta, ¿qué papel juega? Sharon podría ser lo siguiente. En primer lugar, la madre adoptiva de Bermud como la señora Karasuma. O 2, la madre biológica de Bermud que murió en el incendio.
La primera teoría se basaría en que Bermud se quedaría huérfana y la familia Karasuma la adoptaría para tener a Renya como su padre adoptivo y a Sharon como su madre adoptiva. La segunda opción se basaría en que Sharon Vineyard, como madre biológica, tuvo a Bermud como hija ilegítima con una persona desconocida. Pasó parte de su vida con Renya Karasuma, siendo este el padrastro de Bermud, y fallecería en dicho incendio. Para esta segunda teoría se seguiría manteniendo la premisa que Bermud es una hija ilegítima. Opción 9. Mantenemos los factores 1 y 2 intactos, pero a la pregunta que si Sharon Vineyard existe, contestamos que no. Sharon y Chris siempre fueron la misma persona. Para la teoría de esta opción se seguiría una historia donde los padres biológicos de Bermud mueren en un incendio y Karasuma decide encargarse de ser el padre de Bermud y tenerla como hija adoptiva. Opciones 10 y 11. Para las 10 y 11 variamos los factores 2 y 3. El segundo factor, el incendio de los padres de Bermud, es ahora una mentira. El tercer factor, si existe Sharon Vineyard o no, aquí podemos decir que sí o que no. Vamos a tomar dos caminos. Para la teoría de la opción 10, donde sí decimos que existe Sharon Vineyard, nos imaginamos un escenario muy similar a la de la opción 7. Bermud se quedaría huérfana y la familia Karasuma la adoptaría, pero se desconocería cómo perdió verdaderamente a sus padres biológicos. Para la opción 11, proyectamos una teoría donde no existe ni Sharon Vineyard ni los padres que murieron en un incendio. Todos son mentiras. Karasuma la adoptaría y criaría a Bermud desde pequeña, recogiéndola desde el orfanato, y siempre fue su padre adoptivo y la única persona que le cuidó, entre comillas, a lo largo de su vida. Categoría número 3. Bermud es la hermana del jefe. En esta categoría va a entrar en juego lo que os comenté previamente de no considerar a Karasuma como el jefe. Esta será una de ellas. Opciones 12 y 13. Consideración. Sharon Vineyard es la actual jefa de la organización y Renya Karasuma fue el fundador de la organización. Primer factor. ¿Qué conexión hay? Sharon Vineyard sería la hermana de la actual Bermud, Chris Vineyard. Segundo factor. El incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Vamos a empezar tomándolo como una verdad. Tercer factor. ¿Existe Sharon Vineyard? Por supuesto. Y al existir Sharon, ¿dónde queda Renya Karasuma? Aquí vemos las opciones 12 y 13, que son las siguientes. La opción 12. Renya Karasuma sería el fundador de la organización y el padre adoptivo de las Vineyard. Karasuma habría dejado su puesto de jefe a Sharon, al ser la hermana mayor. Opción número 13. Renya Karasuma sería el fundador de la organización y el esposo de Sharon Vineyard. Le dejaría el puesto de jefe a su mujer, Sharon. Ambas opciones derivan en una teoría donde Sharon y Chris son dos hermanas que perdieron a sus padres en un incendio, y para las primeras su vinculación con Karasuma es que fue su padre adoptivo, y en la otra el esposo de la hermana mayor, quien poseería el puesto actual del jefe. Opciones 14 y 15. Consideración. Sharon Vineyard es la actual jefa de la organización. Renya Karasuma sería el fundador de la organización. Primer factor. ¿Qué conexión hay? Sharon Vineyard sería la hermana del actual Bermud, Chris Vineyard. Segundo factor. El incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Es mentira. Tercer factor. ¿Existe Sharon Vineyard? Por supuesto. Y al existir Sharon, ¿dónde queda Renya Karasuma? Aquí vemos las opciones 14 y 15, que son las siguientes. Opción 14. Renya Karasuma sería el fundador de la organización y el padre biológico de las hermanas Vineyard. Karasuma habría dejado su puesto de jefe a Sharon, al ser la hermana mayor. Opción número 15. Renya Karasuma es el fundador de la organización y el esposo de Sharon Vineyard. Le habría cedido el puesto de jefe a su mujer, Sharon. Las opciones 14 y 15 son muy paralelas a las dos anteriores. Sin embargo, lo que cambia aquí es el factor de hacer variar el acontecimiento de la muerte de los padres de Bermud, y varía en ver a Karasuma como padre biológico o adoptivo de las hermanas Vineyard.
Opciones 16 y 17. Consideración: Renya Karasuma es el jefe de la organización. Primer factor: ¿qué conexión hay? Renya Karasuma y Bermud son hermanos. Segundo factor: el incendio de los padres de Bermud, ¿verdad o mentira? Puede ser verdad o puede ser mentira. Estas opciones no tienen mucho desarrollo y son muy simples. En ambas, Renya y Bermud serían hermanos y lo único que difiere en una opción de otra es que el hecho de perder a sus padres en un incendio sea verdad o sea mentira. En el caso de ser verdad, podríamos teorizar de que Karasuma sería el hermano malvado de la familia y fue el responsable de prenderle fuego a la casa donde ella perdió a sus padres, y tener una historia donde Karasuma los odiaba, pero ella se veía muy vulnerable frente a la maldad de su hermano. No hemos contado el tercer factor en estas dos opciones, ya que ambas derivarían a las mismas opciones que la 12 y 13, y tampoco variar su papel de colocarla como la madre de Karasuma y la actual Bermud, ya que Sharon Vineyard ha sido siempre una actriz famosa y supondría que existiese desde hace más de 100 años. Teniendo en cuenta la edad de Karasuma que sabemos, entonces tampoco tendría mucha credibilidad y queda pues totalmente descartada y no hace ni falta de mencionarla porque no tiene coherencia. Categoría número 4. Bermud es la hermanastra del jefe. Tenemos 6 opciones. Esta categoría quizás es muy similar a la anterior, pero hay algunos pequeños cambios. Opciones 18 y 19. Consideración: Sharon Vineyard es la actual jefa de la organización. Primer factor: ¿qué conexión hay? Sharon Vineyard sería la hermanastra de la actual Bermud, Chris Vineyard. El segundo factor: el incendio de los padres de Bermud, ¿verdad o mentira? Es verdad. Tercer factor: ¿existe Sharon Vineyard? Por supuesto. Y al existir Sharon, ¿dónde queda Renya Karasuma? Aquí vemos las siguientes opciones. Para la opción número 18, Renya Karasuma sería el fundador de la organización y el padre adoptivo de la actual Bermud. Tras quedarse sin padres, Karasuma adoptaría a Chris y la convertiría en la actual hermanastra de su hija Sharon. Sharon sería su hija biológica, le dejaría su puesto de jefe a ella, y Sharon siempre tuvo como favorita a su hermanastra, que pudo siempre realmente hacer con ella lo que quisiera, mientras que Chris sufrió un infierno de vida. La opción número 19. Renya Karasuma sería el fundador de la organización y el esposo de la actual jefa de la organización, Sharon Vineyard. En esta opción, Chris habría perdido a sus padres en el incendio y habría comenzado a vivir en una familia junto a su hermanastra, Sharon. Sharon luego conocería a Karasuma y cada vez estaría más cerca de la organización. Luego en esta opción se podría jugar muchísimo, pensando que Chris, la actual Bermud, se habría infiltrado en la organización para rescatar a su hermanastra y que volviera a la familia. Sería también un polo totalmente opuesto, donde Bermud, la actual Bermud, quería a su hermanastra Sharon y se llevaban muy bien durante su infancia. Opciones 20 y 21. Consideración: Sharon Vineyard es la actual jefa de la organización. Karasuma sería el fundador de la organización. Primer factor: ¿qué conexión hay? Sharon Vineyard sería la hermanastra de la actual Bermud, Chris Vineyard. Segundo factor: el incendio de los padres de Bermud, ¿verdad o mentira? Es una mentira. Tercer factor: ¿existe Sharon Vineyard? Por supuesto, ya estamos afirmando que existe. Y al existir Sharon, ¿dónde queda Renya Karasuma? Aquí vemos las opciones 20 y 21, que son las siguientes. Para la opción 20, Renya Karasuma fue el fundador de la organización y el padre adoptivo de Chris Vineyard, la actual Bermud. Dejaría su puesto a su hija biológica, Sharon Vineyard. En este caso, Chris Vineyard llegaría en adopción para Renya Karasuma después de una muerte distinta de sus padres biológicos. Opción número 21. Renya Karasuma fue el fundador de la organización y es el esposo de su hermanastra, Sharon, quien posee el actual puesto de jefa. Para esta teoría, más de lo mismo que la anterior, el acontecimiento de la muerte de los padres de Bermud sería distinto al de un incendio. Opciones 22 y 23. Consideración: Renya Karasuma es el actual jefe de la organización. Primer factor:
¿Qué conexión hay? Renya Karasuma sería el hermanastro del actual Bermud. Segundo factor, el incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Puede ser verdad o puede ser mentira. Como nos sucedió en la categoría anterior, desechamos la existencia de Sharon Vineyard ya que no tiene sentido colocarla en ningún sitio para estas dos opciones. Ya sea verdad o sea mentira el incendio, Bermud y Karasuma serían hermanastros, donde Bermud perdió a sus padres y la familia Karasuma decidió adoptarla. Categoría número 5. Bermud es la hermana gemela del jefe. 4 opciones. Esta categoría actuaría como la número 3, básicamente, donde Sharon y Chris son hermanas y únicamente colocándole el condimento de que son gemelas. Creo que no hace falta repetirlo todo. Categoría número 6. Bermud es la nieta del jefe. 6 opciones. Bien. En esta categoría comienzan las opciones que tienen muy poca probabilidad de ocurrir en mi opinión, pero como comenté al comienzo del vídeo, las tenemos que considerar todas y repasarlas y ver qué variantes hay. Opciones 28 y 29. Consideración. Renya Karasuma es el jefe actual de la organización. Primer factor. ¿Qué conexión hay? Renya Karasuma es el abuelo del actual Bermud. Segundo factor. El incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Tercer factor. ¿Existe Sharon Vineyard? Puede existir o puede no existir. Para la opción 28 sí existe. La teoría se basa en que la madre que falleció en el incendio es Sharon Vineyard y Renya es el único familiar que le queda a Bermud. Para la teoría de la opción 29 seguiríamos siendo firmes a las mentiras de Bermud y la madre que falleció en el incendio fue su verdadera madre. Opciones 30 y 31. Consideración. Renya Karasuma es el jefe actual de la organización. Primer factor, ¿qué conexión hay? Renya Karasuma es el abuelo del actual Bermud. Segundo factor, el incendio de los padres de Bermud puede ser verdad o puede ser mentira. Vamos a tomarlo como una mentira. Tercer factor, ¿existe Sharon Vineyard? Puede existir o puede no existir. Aquí derivan las opciones 30 y 31. En la opción 30, seguimos una teoría donde el incendio de los padres de Bermud fue una mentira, pero realmente llegó a existir Sharon Vineyard. La actual Bermud sería Chris Vineyard. Sharon Vineyard sería su madre y esta habría fallecido de otra manera. Karasuma estaría en la familia como el abuelo del actual Bermud. Para la opción 31 seguiríamos siendo firmes ante las mentiras de Bermud. Sharon y Chris son la misma persona como la actual Bermud y el incendio de sus padres nunca existió. Esta opción nos indicaría que Karasuma es su abuelo y nada más. Así se pasaría la teoría número 31. Opciones 32 y 33. Consideración. Sharon Vineyard es la jefa actual de la organización y Renya Karasuma fue el fundador de ella. Primer factor. ¿Qué conexión hay? Sharon Vineyard es la abuela de Chris Vineyard, la actual Bermud. Segundo factor. El incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Puede ser verdad o mentira. Tercer factor. ¿Existe Sharon Vineyard? Ya estamos afirmando que existe. Ahora, ¿dónde queda Karasuma? Para ambas opciones, Renya Karasuma quedaría en el puesto de ser el abuelo de Bermud. Tanto la teoría 32 y como la teoría 33 se basan en dos teorías donde los abuelos de Bermud son Sharon Vineyard y Renya Karasuma. Lo único que se diferencian de ambas es que en una tomamos como una verdad la muerte de sus padres y en la otra no. Categoría número 7. Bermud es la sobrina del jefe. Tenemos 6 opciones. Esta es una de las categorías que también menos me gustan y es una cosa bastante rebuscada. Aún así, como sigo comentando, la tenemos que mencionar. Vamos rápida con ellas. Opciones 34 y 35. Consideración. Renya Karasuma es el jefe de la organización. Primer factor, su conexión. Renya Karasuma es el tío de Bermud. Segundo factor, el incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Empezamos tomándolo como verdad. Tercer factor, ¿existe Sharon Vineyard? Podemos decir que quizás fueron dos personas o nos podemos seguir aferrando a la trama de la obra. Las teorías para las opciones 34 y 35 se basan en que Renya Karasuma es el único familiar para Bermud y fue hermano de uno de sus padres. Sus padres murieron en un incendio y en la opción 34 podemos considerar que la madre que murió en dicho incendio fue Sharon Vineyard
y para la opción 35 podemos decir que no lo era, y se sigue considerando una de las mentiras de Bermud, y Bermud es tanto como Sharon y Chris Vineyard al mismo momento. Opciones 36 y 37. Consideración. Renya Karasuma es el jefe de la organización. Su conexión, Renya Karasuma, es el tío de Bermud. Segundo factor, el incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Lo tomamos aquí como una mentira. Tercer factor, ¿existió Sharon Vineyard? Podemos decir que quizás fueron dos personas o nos podemos seguir aferrando a la trama de la obra. Para estas dos combinaciones lo único que modificamos es la muerte de los padres de Bermud, donde lo consideramos una mentira. Para la opción 36, Karasuma seguiría siendo el tío de Bermud y Sharon Vineyard madre existió. Y para la opción 37 sería considerar el incendio y a Sharon Vineyard madre como mentiras de Bermud, y la teoría solo se basaría en que Karasuma es el tío de Bermud. Opciones 38 y 39. Consideración. Sharon Vineyard es la actual jefa de la organización y el fundador fue Renya Karasuma. Primer factor, ¿qué conexión hay? Sharon Vineyard es la tía de Bermud. Segundo factor, el incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Puede ser verdad o puede ser mentira. ¿Existe Sharon Vineyard? Ya estamos afirmando en nuestra consideración que existe. Y para Renya Karasuma lo colocaremos en una posición donde sería el esposo de Sharon Vineyard, es decir, la tía de Bermud. Una posición bastante oportuna y cercana para que tenga relevancia en la vida del actual Bermud. En estas dos opciones, Sharon y Karasuma son los tíos de Bermud, dejando a Sharon como la actual jefa y a Karasuma como el fundador. Lo único que se diferencia es que los verdaderos padres de Bermud podrían o no podrían haber muerto en dicho incendio. Categoría número 8. Bermud es la prima del jefe. Tenemos 6 opciones. Lamentablemente seguimos con las opciones que son rebuscadas, pero como digo, hay que considerarlas ya que son perfectamente posibles. Opciones 40 y 41. Consideración. Renya Karasuma es el jefe de la organización. El primer factor. ¿Qué conexión tiene con Bermud? Karasuma es el primo de Bermud. Segundo factor. El incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Lo tomamos como una verdad. Tercer factor. ¿Existe Sharon Vineyard? Puede que sí o puede que no. Las opciones 40 y 41 se basan en teorías donde Renya Karasuma y Bermud son primos y los padres de Bermud murieron en un incendio. La madre que murió en el incendio podría ser o no podría ser la verdadera Sharon Vineyard, madre del actual Bermud, dando una respuesta afirmativa en la opción 40 y una respuesta negativa en la opción 41. Es lo único de lo que se diferencian. Opciones 42 y 43. Consideración. Renya Karasuma es el jefe de la organización. Primer factor. ¿Qué conexión hay? Karasuma es el primo de Bermud. Segundo factor. El incendio de los padres de Bermud. ¿Verdad o mentira? Lo tomamos como una mentira. Tercer factor. ¿Existe Sharon Vineyard? Puede que sí o puede que no. Así es como le corresponden las opciones 42 y 43. A comparación de las dos opciones anteriores, lo único que varía es la muerte de los padres de Bermud, que sería una mentira. Para la opción 42, Sharon Vineyard habría existido siendo la verdadera madre del actual Bermud y fallecida de una manera que desconocemos. Y para la opción 43, nos deja vía libre donde la teoría únicamente se basa en que Karasuma y Bermud son primos. Los factores 2 y 3 son mentiras de Bermud. Opciones 44 y 45. Consideración. Sharon Vineyard es la jefa actual de la organización y el fundador fue Renya Karasuma. Primer factor. ¿Qué conexión hay? Sharon Vineyard es la prima de Bermud. Segundo factor. El incendio de los padres de Bermud. ¿Fue una verdad o fue una mentira? Lo tomamos como una verdad o como una mentira también. Tercer factor. ¿Existe Sharon Vineyard? Ya estamos afirmando que existe como una persona aparte. Ahora habría que colocar a Karasuma como un miembro más de la familia. Estas son dos de las opciones más flojas que existen en el abanico de posibilidades. Las teorías 44 y 45 son otros dos ejemplos donde lo único que difieren es en el segundo factor. Sin embargo, lo que hace realmente flojas a estas teorías es que Karasuma se quede en el aire.
pudiendo ser cualquier tipo de miembro en la familia, y no hay un puesto concreto como opciones anteriores donde pueda quedar un poco más cercano a Vermouth. Aquí puede ser quien sea y pues no queda que digamos muy claro y es algo muy rebuscado. Pero bueno, nosotros lo mencionamos porque puede ser también una relación familiar, así que queda dentro de nuestro marco de razonamiento. Categoría número 10. Vermouth es la ahijada del jefe. 4 opciones. Bien, siendo sincero, esta es una de las categorías que más me gustan y ha sido una idea personal que he planteado, ya que no la he visto en ningún sitio. Opciones 46 y 47. Primer factor, ¿qué conexión hay? Renya Karasuma es el padrino de Vermouth. Segundo factor, el incendio de los padres, ¿verdad o mentira? Es una verdad. Tercer factor, ¿existe Sharon Vineyard? ¿Podría existir o no existir? Estas dos opciones, la 46 y la 47, implican dos teorías donde Karasuma es el padrino de Vermouth y ella perdió a sus padres en un incendio. Para la 46, Sharon Vineyard sería quien moriría en ese incendio, y para la 47, la madre de Vermouth sería otra persona y la mentira de Sharon y Chris se sigue manteniendo al igual que en la serie. Opciones 48 y 49. Primer factor, ¿qué conexión hay? Renya Karasuma es el padrino de Vermouth. Segundo factor, el incendio de los padres de Vermouth, ¿verdad o mentira? Vamos a tomar que es una mentira. Tercer factor, ¿existe Sharon Vineyard? ¿Podría existir o no existir? Para las siguientes opciones, lo único que volvemos a cambiar es el segundo factor. Aquí, Karasuma seguiría siendo el padrino de Vermouth, tanto para la opción 48 como para la opción 49. En la 48, Sharon Vineyard fue la madre de Vermouth, y la teoría 49 permanece únicamente basada en que Karasuma es el padrino de Vermouth y la disociación entre Sharon y Chris junto al incendio de sus padres son mentiras de Vermouth. Categoría número 11. Vermouth es la ahijada de la jefa. Tenemos dos opciones. Opciones 51. Consideración. Sharon Vineyard es la jefa actual de la organización y el fundador fue Renya Karasuma. Primer factor, ¿qué conexión hay? Sharon Vineyard es la madrina de Vermouth. Segundo factor, el incendio de los padres. ¿Verdad o mentira? Lo podemos tomar tanto como una verdad o como una mentira. Y el tercer factor, ¿existe Sharon Vineyard? Ya estamos afirmando que existe, como una persona aparte, y ahora habría que colocar a Karasuma en una posición adecuada y sería la de ser el padrino de Vermouth. Para estas dos opciones hemos partido de la consideración donde Sharon Vineyard pasa a ser la actual jefa de la organización de los Hombres de Negro, después de que Renya Karasuma fundara la organización y terminase su reinado. Sharon sería la madrina de Vermouth, de ahí su favorita, y ahora tendríamos que colocar a Karasuma en una posición importante. La más oportuna que veo es que ejerciera de ser el padrino y esposo de Sharon Vineyard. Se podría colocar en muchos otros sitios del árbol genealógico de Vermouth, pero pienso que son opciones muy rebuscadas y totalmente desechables. Por lo que en ambas opciones veríamos a Karasuma y a Sharon como los padrinos de Vermouth, ya que serían las dos personas más cercanas a Vermouth. Y en una opción, los padres de esta habrían muerto en un incendio y en la otra subsistencia sería una mentira y nunca habría tomado lugar dicho incendio. Categoría número 12. Vermouth es la madre del jefe. Opción número 52. Si os soy sincero, esta opción es de las que menos me gustan en toda la lista porque le veo bastante poco sentido. Incluso quería ponerlo en la lista de descartes. En Reddit hay teorías intentando exponer una visión donde la actual Vermouth como Sharon Vineyard es la madre ya sea de Karasuma o de Chris Vineyard, la actual jefa, su hija. Personalmente no soy nada partidario de este tipo de teorías porque me cuesta creer que un hijo esté en el puesto de jefe mientras tiene a su madre como miembro de la organización. Lo veo bastante forzado y para justificarlo de una manera u otra lo veo muy rebuscado.
Pero bueno, oye, de todos modos hay que mencionarlo y si alguien encuentra de forma decente explicarlo, bienvenido sea. Categoría número 13. Vamos con la categoría misteriosa. Bien. Vermouth es un clon del jefe. Opción número 53. Esta es una de las opciones más bizarras que he escuchado en mi vida viendo Detective Conan. Todo comenzaría bajo la teoría de que la actual Vermouth es un humano artificial del jefe y fue creada para ser sometida a experimentos y servir al jefe allá en todo lo que desee. Al ser un humano artificial, esta sería la verdadera razón por la cual Vermouth no envejecería y no se habría tomado realmente nada, ningún fármaco ni nada. A pesar de ser un humano artificial, tendría las mismas emociones y sentimientos de la persona que fue clonada. Lo que más me encajaría es que fuese clonada de una verdadera Sharon Vineyard, y esta Sharon, que no es un clon, sería una persona muy importante para Renya Karasuma, como su hija o su esposa, o lo que queráis. Esta teoría del clon se puede desarrollar muchísimo. De la misma forma que os dije durante el vídeo de 10 cosas sin resolver de Vermouth para la teoría de ver a Sharon Vineyard como la jefa de la organización, aquí también os digo que si queréis un vídeo aparte hablando sobre la teoría del clon, hacedmelo saber ahí abajo en los comentarios y la traeré en un futuro al canal, ya que esto solo es una pequeña introducción a lo fundamental. Y como ya digo, no quiero que el vídeo me dure 50 horas. Categoría número 14. La relación de Vermouth y el jefe no está en esta lista. Como penúltima categoría y opción número 54, he querido dedicar esta posibilidad que también se puede dar. A pesar de habernos comido la cabeza muchísimo, pero que muchísimo, podemos estar equivocados y Gosho puede sorprendernos con algo que nadie ha llegado a pensar hasta el momento. También puede pasar y lo debemos incluir como posible camino dentro de nuestro razonamiento. Y la última opción, opción número 55, la relación de Vermouth y el jefe es una opción de la lista de posibilidades descartadas. Por último, se podría dar este segundo caso también, que al final Vermouth sea la esposa o exesposa del jefe contra todo pronóstico sobre nuestros argumentos y Gosho lo explique a través de ciertas premisas que aún desconocemos ni podemos pensar en ellas por falta de información. Y que la pregunta a la postal de 2015, su no como respuesta, se refería a que Vermouth y James Black no son marido y mujer y no que si el jefe y Vermouth son marido y mujer. Yo qué sé, incluso Gosho olvidaría esa postal y esa respuesta que dio y puede que haya metido la pata y nos haya jodido todo el razonamiento. También puede pasar eso, aunque lo dudo mucho que haya olvidado eso, o no sé, o sí, bueno, en fin. Bueno, por fin podemos hablar con libertad. Os debo decir que estoy terminando este vídeo con mareo, después de haber recopilado las 55 opciones sobre la relación de Vermouth y el jefe. Ha sido un vídeo difícil, pero alguien lo tenía que hacer. Vale, en este bloque tenemos que tomar la decisión final y tener un veredicto. Dentro de todas las opciones hay opciones muy buenas y que me gustan, pero hay dos en concreto que me llaman mucho la atención y personalmente desde mi punto de vista son las que tienden más a que pasen con mayor probabilidad. Estas opciones son la número 3 y la número 9. Para la opción 3, donde se basa en la teoría que Vermouth es una hija ilegítima del jefe, tendríamos una historia en la que Sharon y Chris son la misma persona, y sus padres murieron en un incendio. La madre biológica de Vermouth sería la que moriría en dicho incendio, y el padre que murió en dicho accidente sería su padrastro. Sin embargo, Renya Karasuma le correspondería a ser su padre biológico, pero nunca quiso cuidar a Vermouth y mantener un matrimonio con la madre biológica. Es por eso que Vermouth sería una hija ilegítima del jefe, una hija bastarda. Ya sabéis que a la organización le encanta prender fuego a las cosas. Algunos ejemplos de ellos son el incendio de la mansión Starling, la muerte de los villanos o el último enfrentamiento que hemos visto en el manga cuando ocurre la revelación de Rum. Renya Karasuma habría sido el responsable de matar a los padres que cuidaron a Vermouth, y esto lo podemos conectar a que Vermouth es una espía dentro de la organización, donde ella quiere destruirla y vengarse
de Karasuma personalmente por asesinar a los verdaderos padres que la cuidaron de pequeña. Al mismo tiempo, Bermud no tenía más familiares, y además de ser una cuestión de venganza, Bermud acudiría al único miembro que verdaderamente le quedaba en su vida, a su padre biológico, a Renya Karasuma. Este camino se ve favorecido por los argumentos que expuse en el bloque 3. De esta manera se explicaría por qué Bermud solo tiene a Shinichi y Ran como los dos tesoros de su vida, y que cada vez que le escribe el jefe y le ordene que vuelve, siente un sentimiento de tristeza y nostalgia, y también queda como la favorita del jefe. La segunda opción en mi veredicto final es la posibilidad número 9. Bermud se quedó huérfana después de que sus padres muriesen. Ella fue siempre Sharon y Chris Vineyard, y Renya Karasuma decidió adoptarle desde que era muy pequeña. Sin embargo, Bermud creció en la organización siendo una esclava, sin libertad y sin que realmente nadie le sonriera. Con el paso de los años, Bermud llegaría a descubrir que Karasuma, su padre adoptivo, fue el responsable de asesinar a sus padres biológicos, y desde entonces planea con la muerte y destrucción de la organización. Para esta ocasión también quedan respaldados los argumentos expuestos previamente. Shinichi y Ran son sus dos únicos tesoros en su vida, y cuando el jefe decide de acabar con su libertad temporal, Bermud se cae en un pozo de tristeza y malos recuerdos. Para mí, una de estas dos opciones son las que más tiendo por apostar a que sea la relación entre Bermud y el jefe, de la forma más detallada posible. Y pienso que es la mejor manera de contar la historia de Bermud que nos queda por saber. Yo os voy comentando que en The Black Files habrá un próximo episodio donde analizaremos con más profundidad el pasado de Bermud y tomaremos estas dos opciones finales como puntos de partida. En dicho episodio explicaremos todo el tema de la PTX, cómo no envejece y cuándo empezó a ser un miembro activo de la organización. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el segundo episodio de The Black Files. Espero que os haya gustado mucho este pedazo de análisis que hemos hecho sobre la relación de Bermud y el jefe, y os haya intentado al menos convencer un poquito con mi veredicto final, y podáis también dormir un poco mejor esta noche. Os voy a pedir un favor en los comentarios, y es que si alguien sabe la opción con coherencia, por favor, y que sea interesante y que yo no haya mencionado en los comentarios, por favor os lo pido, que lo escribáis ahí abajo. Para este tema especialmente quiero leer eso ahí abajo, y que me deis vuestra opinión para saber qué pensáis sobre Bermud y el jefe, y qué conexión creéis que tienen ambos. Y bueno, creo que aquí se despide vuestro amigo y vecino, Sherry for Mike.